Buenas tardes, gracias por venir. Primero que todo, la conferencia esta tiene tres partes. La primera parte es una parte histórica para comprender cómo surge la lectura específicamente del manga en Japón. La segunda parte es lo que sucede a nivel nacional con dos proyectos que se hicieron, uno en 2007 y el siguiente 2021-2025. Y la tercera parte es un experimento con personas. Yo sé que es malo experimentar con personas, pero síganme la corriente y se darán cuenta que en realidad no es tan malo. Vamos a empezar a hablar después de la Segunda Guerra Mundial. Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, las grandes ciudades están devastadas por los bombardeos incendiarios. Hiroshima y Nagasaki están destruidos por los bombardeos atómicos y empieza Japón este camino a la reindustrialización. Tenemos en Japón el área que se conoce como el Gran Tokio, un área que es de aproximadamente 13.500 metros cuadrados y que comprende este cuadrito pequeño de aquí. Ese es el área conocida como Gran Tokio, que envuelve a estas ciudades: Saitama, Shima, Kanagawa y el propio Tokio. Si quisiéramos tener una idea en relación a Panamá, sería esto: el área de Gran Tokio ocuparía todo Veraguas y Herrera. Esa es el área donde empieza a industrializarse Japón después de la Segunda Guerra. Y entonces vamos a ver algo. Yo sé que por ahora no están entendiendo por dónde va tablas, pero fíjense esto: recién salidos de la guerra, 1945, estamos hablando de una población de arriba de 9 millones de habitantes. 5 años después son 13 millones y en 10 años prácticamente se ha duplicado la cantidad de personas en esa pequeña área. Es decir, imagínense casi 18 millones de personas viviendo en Veraguas y Herrera. Problemas que vienen por la destrucción. Japón se da cuenta que necesita hacer que esta gran población que vive alejado, que usen el transporte, y el transporte mejor que había era el transporte público, es decir, metro y ferrocarriles. Como hay tanta gente moviéndose, pues la compañía de ferrocarriles de Japón, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero empiezan a hacer pruebas de cuánta gente cabe en un vagón de un metro, cuánta gente cabe en el vagón de un tren, cuántos se están desplazando, cuánto tiempo dura este desplazamiento, y llegan a este porcentaje. El 100% de ocupación para ellos era cada una de las personas sentadas cómodamente en el vagón. Si habían 10 agarraderos del techo, pues 10 personas de pie. Eso era lo óptimo. Desgraciadamente, lo óptimo no se daba. Aquí tenemos que en Japón se habían hecho los planes para el 150, 180, 200 y 250%. ¿Y esto qué significaba? Pues con 150% uno podía estar tranquilamente de pie o sentado leyendo un periódico. Con el 180%, pues para los que leían periódicos, pues simplemente era doblar el periódico, estaba un poquito más apretujadito, pero seguía leyéndolo. 200% hablaban de que usted cómodamente podía leer esto, una revista semanal. Esto para ellos es una revista semanal, este directorio. 250% significaba que usted no podía hacer nada. Usted estaba, imagínense, completamente apretado, como dice ahí: no puedo mover las manos, no puedo moverme. Si el vagón se mueve para un lado, pues yo me muevo para ese lado. No me voy a caer porque los que tengo al lado del frente y a todo alrededor están igual que yo. Porque en Tokio, en el área de Gran Tokio, en ese momento habían 5 grandes líneas. La línea de Tokaido, la de Chuo, Tohoku, Yoban y Sobu. Esos son los porcentajes de cantidad de gente que entraba, es decir, el 100% de mis pasajeros tranquilos y felices, pues no. Y fíjense, la línea Chuo, pues con los problemas que estaba pasando, Japón se mantiene construyendo y construyendo para tratar de solventar el problema, y vamos a ver un pequeño videíto para que se entienda más qué era lo que pasaba en ese momento. O sea, los cuentos que escuchábamos de que había que empujar a la gente y tal, que nos imaginamos
que son películas, pues ahí se van a dar cuenta que no, era verdad. O sea, tenía que mover una población de casi 18 millones de personas de un lugar a otro. Es decir, lo que hacemos nosotros, los amigos o la familia o los conocidos que viven en Panamá Oeste, que se quedan horas en el tranque, ya sea de ida o de vuelta, pues era lo mismo que estaba sucediendo en Japón hace 80 años aproximadamente. Y ustedes se preguntarán ahora mismo, pero estamos hablando de trenes, estamos hablando de territorio, estamos hablando de una cantidad enorme de personas. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la lectura? Yo creo que ya sufrieron bastante lo que los japoneses de hace un tiempito atrás sufrían, así que vamos a quitarlo. Pero si ustedes se dieron cuenta, algo que mencionaba siempre la compañía de ferrocarriles es esto de aquí. Puedes leer, podrás leer, puedes leer. Es decir, ese transporte, esa cantidad de horas que yo pasaba dentro de un tren, dentro de un metro, se utilizaba para leer, para olvidarme de las 2 horas, de la hora, del tiempo que tenga que estar allá adentro. Y precisamente justo después de la guerra, Japón tiene una muy rica historia de creación de manga. Evidentemente con la guerra, pues el esfuerzo bélico hace que baje la creación. Una vez terminada la guerra, empieza a subir, empieza a salir cantidad de historias, y son historias que lo que tratan de hacer es olvidar precisamente los problemas de la guerra. Historias humorísticas, historias de solidaridad, de comida, precisamente porque en época de la guerra pues era muy difícil acceder a lo que uno quería y había que contentarse con lo que se podía. Este era el tipo de manga que se hacía. Al principio, historias a los niños, que era lo que tratábamos de llegarle, pero estas historias poco a poco se fueron dando cuenta que, a pesar de que eran dirigidas a niños, muchos adultos las leían para poder solventar estas 2 o 3 horas que estaban en su transporte, tanto de ida para el trabajo como para el regreso a casa. Empiezan a regresar las historias serializadas, es decir, las historias que no eran autoconcluyentes. Yo no leía un cuento y se me acababa, sino que yo hoy leía un pedazo, sabía que la siguiente semana iba a salir la siguiente parte, y así sucesivamente, dependiendo del autor que estuviese escribiendo dicha obra. Estos aquí son un par de portadas, empiezan a tener mucho color para tratar de conquistar a un público, hacerlas atractivas, hacerlas divertidas. Y algo muy, muy importante es que se alejan de todo lo que es militar, todo lo que es guerra, etcétera, todo lo que es conflicto. Algo mucho más solidario, algo más fraternal. Pero entre esos descubren la ciencia ficción, pues empiezan autores japoneses a escribir sobre ciencia ficción. Aquí tenemos 2 ejemplos, esta revista de ciencia ficción y este magazine. Esta era una historia, algunos la recordarán por la animación que se pasó en Panamá, Tetsujin 28, el hombre de acero. Y son precisamente estos 2 caballeros los que hacen el boom, presentando el magazine y presentando historias de ciencia ficción, hace que la gente empiece a irse por esos derroteros. Futuros utópicos, pero se llevan a una gran cantidad de público hacia ese lado. También salen historias como Kurumi-chan, la historia de una niñita de casa, y vuelvo y les digo, son historias muy sencillas, son historias del día a día. Una muy conocida, esta que está aquí al lado, Sasae-san, son las historias de una ama de casa. Son historias cotidianas, pero son la clase de historias que a la gente le empieza a gustar, es decir, poder olvidarse de las penurias y poder seguir adelante. Otra cosa que les pongo estos 2 aquí, fíjense cómo son las viñetas. Tengo a todos los personajes, siempre como si ustedes estuvieran viendo una obra de teatro, es decir, un plano entero, así como ustedes me están viendo a mí, que me están viendo desde los pies hasta arriba de la cabeza, pues así mismo eran todas estas historias. Pero entonces surge este caballero, Osamu Tezuka, en 1947, saca esta historia pequeñita, y pequeñita entre comillas, que se llama Shintakarajima, es la isla del tesoro. Y fíjense lo que hace. Él empieza a hacer una historia como si ustedes estuvieran viendo una película. Empiezo a tener primerísimos primer planos, planos medios, planos enteros. Hay una fluidez en los conceptos. Estoy viendo el auto que se va, cómo se va alejando, luego cómo se va acercando este auto. Es decir,
muchacho lo que logra hacer, y este muchacho era doctor en medicina, lo que logra hacer es cambiar el paradigma de lo que se está haciendo hasta ese momento, volarle la cabeza a todos los otros dibujantes, porque se dan cuenta que esto es el futuro. Y muchos de los dibujantes actuales que le siguieron a él decían, yo dibujo como dibujo gracias a Tezuka. Y entonces viene lo que se llama una revolución del manga, es decir, como empieza a haber este cambio visual, también las personas empiezan a pensar, oye, pero si estamos escribiendo historias para niños, ¿por qué no puedo escribir historias para personas mayores, para adultos? Es decir, una historia más madura, no juegos, sino ya historias más pensadas para estos caballeros. Y uno de esos es el señor que está aquí, Yoshihiro, el señor Tatsumi Yoshihiro. Él crea el término Gekiha, no era una historia infantil, eran historias que podían ser dramas, podían ser de terror, o sea, podían ser de cualquier género, pero no iban dirigidas a un público infantil, esta vez iban dirigidas a las personas esas trabajadoras que tenían que usar los trenes y que estaban ávidos por leer. Y si estas historias iban, entre comillas, a mi rango de edad, pues mucho mejor. Este es uno de los magazines, este es el AX, y como les digo, a pesar de que el dibujo da la impresión de ser erótico y tal, eran historias que iban a la acción, eran historias de drama, eran historias de terror. Sanpei Shirato trabaja en Garo y hace esta publicación que está aquí, una publicación que rompe con todos los paradigmas, crónicas de los logros militares del ninja y tal y cual. La historia pegó tanto que un director de cine japonés toma las viñetas para hacer una película, pero no es que va a ser una película con personajes reales, no es que va a ser una animación, él va a escanear, término de ahora, pero básicamente fotografiar cada una de esas viñetas y con movimientos mecánicos hacer una película y narrar, hablar sobre esa película. Sanpei Shirato también crea este otro personaje que se vuelve más famoso que, digamos, su hermano mayor, y de él se hace una animación que se dio en la década de los 70 aquí en Panamá. Esta portada básicamente es la de noviembre del 67 y la pongo ahí simplemente porque fue mi fecha de nacimiento. Comienza entonces una diversificación del contenido, y cuando les digo diversificación del contenido, o sea, es algo que a nosotros que pensaríamos, bueno, hombres, mujeres, niños, niñas, no. Los japoneses empiezan a hacer otro poco de cosas diferentes, empiezan a hacer historias de deporte. Tetsuo Shiba, el caballero que está aquí, hizo esta historia, Hashita no Yo. Hashita no Yo es la historia de un boxeador. Esta creo que el año pasado empezó a publicarse en España, por primera vez en español. Hashita no Yo es la historia de este chico que quiere ser boxeador, es muy chulo, es decir, es muy creído y tal, y yo soy el mejor. Se va a una pelea con este caballero aquí, Toru Rikishi, que se convierte, entre comillas, en el némesis. Toru Rikishi lo arrastra en la primera pelea, o sea, le da para llevar, como dice Juan Carlos Tapia. Y lo que pasa con Hashita, con Joe, es que él se da cuenta, ok, si quiero ser el mejor, no es simplemente que yo me crea que soy el mejor, yo tengo que empezar a entrenarme, y yo voy a empezar a entrenarme para hacer una siguiente pelea con Rikishi y ganarle. Y empieza entonces la carrera de este caballero de ser el mejor boxeador. Pero Tetsuo Shiba tenía otros planes para Rikishi y mata al personaje en uno de los mangas. La cantidad de cartas que llegan a Kodansha de los fans es tal que esta gente dice, hombre, vamos a hacerle un funeral. Vamos a hacerle un funeral a Rikishi y vamos a ponerlo en una de nuestras revistas que se le va a celebrar el funeral de este personaje. Bueno, al funeral de Rikishi llegaron arriba de 700 personas, 700 lectores de Hashita no Yo que fueron a rendirle los últimos honores a Rikishi. Y eso empieza a decirnos la penetración que tiene el manga en Japón a nivel personal. Keiji Nakazawa, otro caballero bastante conocido. Keiji Nakazawa es un sobreviviente de los bombardeos atómicos de Hiroshima. Es este caballero que está aquí, él ya murió, pero él hizo un cómic que se llamó I Saw It, es decir, yo lo vi de forma de testigo. Este es el cómic de aquí.
eran 32 páginas, me parece, o sea, el típico cómic normal con grapas y tal. Pero a él se le acerca entonces la Monthly Shonen Jump, otra productora de mangas, y le dice, hey, haz una historia, pero ahora sí, con todos los detalles. Crea esta historia, Barefoot Gen, Hadashi no Gen, o Gen, el de los pies descalzos, que son 10 volúmenes y básicamente cuenta la historia de este niño, Gen, todo lo que pasa a él durante este bombardeo, después del bombardeo, y uno ve muy crudamente lo que ellos fueron testigos. Es decir, no es una historia definitivamente para niños, es una historia cruda y realista, pero muy, muy buena. Empieza entonces la diversificación mucho más. En primer lugar tenemos el bunkashi, que son los clásicos de la literatura convertidos a manga, la Divina Comedia en formato de manga, el Manifiesto Comunista en formato de manga, y el business, como su nombre lo dice, son historias de hombres de negocios o negocios exitosos. En este caso ahí tenemos a Steve Jobs, pero podían ser no solamente personas, podían ser compañías. El Gakushu Kyoko es manga que se utiliza en las escuelas para enseñar. Aquí está Doraemon, y ustedes pueden ver en la esquina el castillo de Jimeiji. Están aquí los barcos negros cuando llegan los norteamericanos a decirle a Japón o se abren al mundo o los bombardeamos, o sea, lo que han seguido haciendo toda su vida. El JoJo es un manga informativo sobre un tema específico. El Newmon es para introducir a las personas a lo que es la cultura de manga, porque mucha gente piensa en Japón, en el manga, como una cultura inferior. Pero para yo enseñarles, hey, pero funciona y nos sirve para enseñar, nos sirve para hacer muchas cosas, y ahora que veamos la cantidad de dinero que entra con los mangas, pues nos vamos a dar cuenta que sí sirve. El seiji es propaganda política que hace el gobierno. Había uno de un personaje, Golgo 13, que enseñaba a los diplomáticos cómo comportarse y cómo protegerse de situaciones difíciles en los países extranjeros. Esta es la lista, como ven, de lo que acabamos de hablar. No solamente salió ese contenido, sino que también entonces empezaron a diversificar por género, por mujeres y hombres, y entonces aquí se fue mucho más. Por ejemplo, en el caso de mujeres, el yosei son historias para adolescentes llegando a ser adultas. Podemos pensar entre 17, 18, 19, 20 años. El shoujo es para chicas jóvenes, para adolescentes, y casi siempre son historias de escuela, de este tipo de cosas. El bishonenai son relaciones homosexuales entre adultos masculinos. El yaoi viene del yamanashi, oshinashi y minashi, es decir, sin clima, sin desenlace, sin significado. Es relaciones homosexuales también, pero no hay una línea narrativa. El yuri son relaciones lésbicas, y entonces llegamos a los hombres, donde están, vamos a ver, el shonen, que es el más conocido, es lo que se hace la mayoría de las animaciones. Son historias para adolescentes masculinos, usualmente son de acción y ese tipo de cosas. El hentai, que es material pornográfico para adultos. El seinen, que son historias maduras, historias de chicas mágicas, y además todo esto que ven aquí puede ser en cualquiera de estos que están acá abajo. Yo puedo tener un shoujo de suspenso, puedo tener un shoujo de mechas, policial, etc. El aquí y ahora nos dice básicamente cómo está la publicación, lo que decía el consejero, de las revistas japonesas en este momento. Estas que ven ahí son las 3 mayores que publican: Shonen Jump, Shonen Magazine y Coro Coro Comic, y hay aproximadamente 200 otras revistas más. Estos son los números de 2017 a 2023, no he conseguido los de 2024, pero ahí se fijan, hay una gran cantidad de descenso en lo que es lectura impresa. Sin embargo, el mercado del manga genera 6.759 millones de yenes anuales, y si se fijan, a pesar de que bajó el impreso, lo que ha subido es el digital. Y las propias compañías decidieron crear sus aplicaciones digitales. ¿Para qué? Para hacer las traducciones instantáneas y poder capturar no solamente a un público japonés, sino a un público internacional. Estas son unas fotografías tomadas en el metro y en trenes japoneses, y ahí ustedes ven las personas leyendo manga en digital,
Y adicional, pues también en el aeropuerto, etcétera, gente leyendo en papel. Y es que el manga en Japón se puede conseguir prácticamente en cualquier parte. Esta es una tienda que se llama Lawson's, sería un equivalente a un 7-Eleven de aquí, y ustedes pueden ver la cantidad de mangas que se vende para todo público. Esto es en la estación del metro de Shibuya, una tienda de mangas. En ese momento estaba cerrada, pero ustedes van para su trabajo, vienen de su trabajo y si está abierta, compran el tomo que desean. Esto fue en Jaffa, en la agencia aeroespacial japonesa, en la cafetería, tenían mangas para que las personas que fueran a comer o a descansar tuvieran algo que leer. ¿Y manga? ¿Qué es manga? Básicamente manga es un cómic japonés, y esto se los digo porque la gente siempre pregunta, oye, pero el cómic, el manga, yo digo, manga es un cómic japonés. Y cuando me preguntan, ¿pero qué es un cómic? Le digo que un cómic es el TVO de Estados Unidos. Oye, pero un TVO entonces, ¿qué es? Pues un TVO es la historieta de España o la historieta española. Oye, pero ¿y eso de historieta? No te preocupes, una historieta es el pasquín latinoamericano. O sea, todos son la misma cosa, dependiendo de la región, van a tener nombres diferentes. Pero a final de cuentas, independientemente del medio y del país, yo lo puedo utilizar para algo muy importante. Este es Adolf de Osamu Tezuka, la historia de Hitler. Tenemos La guerra de las trincheras de Jacques Tardy, un francés que hace novela de la Primera Guerra Mundial. Paco Roca, Los surcos del azar, una historia de la Guerra Civil Española. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito de Panamá. En Panamá en el 2007 se trató de hacer algo para incentivar la lectura en los niños, esto que ven aquí, para leer Panamá. ¿Cuál fue el resultado? Nadie lo sabe. Busqué y no lo encontré. Luego en 2021 al 2025 se trazó el Plan Nacional de Lectura. Como nos cayó la pandemia, pues no sabemos cuáles son los resultados, tal vez en 2026 nos los digan. Lo que sí quedó claro en ese momento es esto de aquí. Alumnos de tercer grado, áreas urbanas, comprensión lectora y lectura. Eso significaba que los alumnos de tercer grado en la ciudad, de 10 que leían, solamente 5 entendían y 5 podían leer. En las áreas rurales era peor. De 10 que leían, solamente 2 podían leer y comprender lo que leían. Y eso nos lleva a qué es lo que está pasando en la escuela. En la escuela, desde que yo recuerdo, hay una serie de lecturas que se dan que a la edad que tenemos la mayoría de nosotros decimos, pero qué bueno lo que están leyendo los muchachos, pero a la edad de los muchachos algunas de estas resultan ser demasiado pesadas. Esta lista es de libros que se leen actualmente en la escuela, por cierto. Yo tengo un ejemplo muy específico, El Conde de Montecristo, esta portada que ven aquí, pero este era un tocho de 958 páginas, un libro así. Y mi anécdota personal, yo lo leí cuando estaba en primer año de la universidad, y en la universidad, cuando tenía un tiempo, paraba para leer y tal, y me preguntaban, ¿qué estabas leyendo? ¿Estás leyendo la Biblia? Y le decía, no, es El Conde de Montecristo, básicamente porque era el segundo libro más grande que habían visto en su vida. Pero El Conde de Montecristo, cuando lo vemos en manga, pierde casi 500 páginas. ¿Por qué? Porque evidentemente una imagen me puede decir mucho más. Yo puedo tener una descripción de una página entera que la veo en una sola viñeta. Y eso, ¿por qué se los digo? Porque en la escuela, en Japón, se han hecho mangas para enseñar materias. Yo soy de letras, lo que yo sé de física se lo debo a ese libro de ahí de física. Si no fuera esto, yo probablemente todavía estaría pensando por qué la luna y las mareas y cómo me afecta a mí la luna y cosas de ese tipo. Pero vamos más allá. Yo les enseñé 2 libritos hace un momento. Esos 2 libritos no se quedan ahí. Esta editorial era la editorial Herder, española, luego se convirtió en La Otra H. Estos 2 libros, bueno, aquí está el Manifiesto Comunista, que ya se los enseñé ahí. Pues de esos libros que están ahí, hay 1, 3, 4, 5 que son de lectura en ciertas escuelas. Y ustedes me dicen, bueno, pero nada más son 5 libros, ¿qué va a pasar con todos los demás? Yo les digo, no, pero es que todavía esos no son todos los que tiene La Otra H. La Otra H tiene este otro montón de libros y los que están en rojo son recomendaciones
para lectura de diversas escuelas. Y esto para mí era muy sencillo, o sea, método científico. Yo voy a tener una hipótesis. Mi hipótesis es que a mí me parece que la lectura en manga hace que los niños se acerquen mucho más, sea mucho más fácil para ellos, la entiendan mejor, y esto es simplemente probar, o sea, no vamos a hacer nada nuevo. Yo voy a tener mi grupo de control, mi grupo de experimentación, voy a analizar los datos, puedo ponerles un examen al final a ambos grupos de niños para ver qué sucede, y finalmente esos me van a decir sí o no, lo hiciste bien, o funciona, no funciona, etc. Y aquí es donde viene padres y escuelas. Y funciona básicamente de dos formas. O sea, hay que impulsar la lectura tanto en casa como en la escuela, pero hacerlo bien con consideraciones. No puede ser que yo decido ponerle a leer algo a mi hijo que no es para su edad y viceversa. Y tiene que ser lecturas acordes a la edad que tienen los chicos. Y aquí es donde viene la parte mala, que es la experimentación con humanos. Yo experimenté con una persona entre la edad de 2 y 7 años, y lo que yo hice con esa persona es que empezamos desde muy pequeños a leerles libros. Este libro de aquí, Hola Osito, era un libro que tenía una imagen y tenía una palabra. Hola Osito. Osito se baña. Osito duerme, Osito come, pero era enseñarle la imagen, repetir la imagen. Poco a poco fuimos entrando en el cómic, porque los cómics, y por supuesto cómic gratis, nada de la colección de uno, eran cosas con muchas imágenes, muy visuales, muy atractivas, y uno podía ir leyéndole pequeñas frases. De ahí seguimos con este libro, El monstruo de colores, un libro excelente para niños, frases cortas, muy directas, y trata de sentimientos, ese tipo de cosas, pero ya era tratando de que esa persona leyera, que se fuera encariñando todas las noches, o por lo menos una noche sí y una noche no. Lectura de cuentos para niñas rebeldes, 3 libros me parece que hay hasta el momento, una noche sí, una noche no, y era, hey, no me has leído, ¿qué pasa? O sea, la semilla estaba sembrada. Y finalmente, manga. Mi idea era que la hija, la persona esta, siga los pasos del padre y le guste leer. Desgraciadamente no fue así. En la biblioteca ella encontró un libro que no era el libro que yo jamás me esperaría que leyera. Vamos a esperar a ver si me aparece ahí. Este. Un libro de aproximadamente 200 páginas, que no digo que se lo leyó en una semana, pero en 3 meses, poco a poco, marcando lo que iba leyendo y tal y cual, que no era lo que me esperaba, pero indica que, hey, si los vamos llevando poco a poco por el buen camino, nosotros mismos haciendo lo posible, se puede lograr. Esa persona está aquí ahora básicamente porque ella quería venir a ver qué libros, porque no tengo nada que leer, era lo que decía ella. Y a mí, tristemente, y debo aceptarlo, a mí me recordaba más a mi hermana que a mí. O sea, yo soy un lector de la adolescencia en adelante, pero es eso, es tratar de ver cómo se hace para inculcar en ellos la lectura de forma que luego ellos puedan seguir cada uno por su cuenta, que ellos busquen lo que les gusta. Y lo que les he presentado yo es básicamente eso. ¿Qué podemos hacer nosotros a nivel de nuestros hogares que no se está haciendo? Esto aquí es una pequeña publicidad. El Cineclub de Arquitectura va a tener el ciclo de Kenji Mizoguchi en el cine universitario, entrada gratuita, 28, 29 y 30 de agosto, 3, 5 y 7 de la tarde. A las 7 de la tarde sí va a haber una pequeña introducción a las películas, pero igual están todos invitados y muchas gracias.